Bueno, vamos a empezar. Si se va sumando alguno, lo vamos incorporando al grupo. Bien, en primer lugar, gracias por haberse conectado con tan poco previo aviso de la clase. Un poquito les adelanté a qué se debía las modificaciones. El tema es que, bueno, los directivos nos pidieron a los profes que pongamos los Zoom en los horarios de clase, y no quería dejar pasar más tiempo con ustedes porque ya hacía 2 semanas que es con el único curso que hacía 2 semanas que no había tenido posibilidad de conectarme, en principio a veces por cuestiones que no tienen que ver conmigo y a veces algunas cuestiones personales. Así que bueno, no quería dejar pasar más tiempo, así podemos seguir avanzando. A ver, estoy haciendo entrar a alguien más acá, ya seguimos. Bueno, la idea es un poquitito empezar comentando un poco la última tarea que enviaron, y decirles que me fijé, hice un relevamiento de quiénes fueron los que estuvieron viendo las últimas clases que subí, y la verdad es que hay 6 o 7 de ustedes nada más que entraron a la clase, ¿sí? Los demás no entraron a la clase, no la vieron, ¿sí? Así que de esa manera, recuerden que yo tengo el registro de quién entra, descarga el contenido, ve, no ve. De esa manera mucho no podemos avanzar, porque si yo quiero avanzar sobre algo de los temas ya vistos, de las clases que ya subí, a ustedes les va a resultar complicado entender. La última clase, que fue la que les subí sobre el proceso de disolución, me figura que hay solo 6 o 7 chicos que la vieron, ¿sí? Entraron al link. La idea es que lo vean, porque yo voy a continuar a partir de ahí. Así que hoy algunas de las cosas que voy a decir van a tener el supuesto de que ustedes vieron ese video, vieron esa clase, pues si no nos retrasamos un montón. Pero antes me gustaría hablar sobre algunas cositas de la tarea previa, la tarea que mandaron la última vez. El último punto de la tarea, muchos de ustedes tuvieron complicaciones. Era entendible, porque era un punto donde como que abarcaba o pedía muchas respuestas de la consigna y daba pocos datos. La idea era motivarlos a ustedes a intentar resolver, y donde encontraban una dificultad porque les faltaba algún dato, que pudieran autogestionarse la búsqueda del dato que faltaba, a ver si lo buscaban con eficacia o me preguntaban a través de los foros. No me preguntaron nada a través de los foros. Algunos de ustedes pudieron hacer el ejercicio, otros de ustedes no lo pudieron hacer. No sé si recuerdan cuál es el ejercicio, si lo tienen a mano. Si no, yo ahora les comparto pantalla y les muestro cuál es el ejercicio del que estoy hablando, para que estemos todos en tema. Guárdenme un poquitito, que ya lo vemos. El ejercicio es este. Estoy haciendo ingresar a alguien, por eso me demoré. Se disuelven 2 gramos de sulfato de sodio en 4 moles de agua. Les dice hallar la concentración de dicha solución en todas las unidades propuestas: molaridad, molalidad, fracción molar y partes por millón, y que busquen los datos extras si los necesitan en libros de internet para resolver problemas. Con sinceridad, ¿quiénes de ustedes tuvieron dificultades con esto? Mila, ¿quién más? Mateo. No los estoy viendo todos, así que por favor no me levanten la mano, porque como tengo pantalla compartida, háblenme, díganme el nombre. Pues no lo estoy viendo muy bien todo. Yo estuve un rato con eso. ¿Quién es, Tadeo? Sí. ¿Y lo pudiste sacar?
Pues no me acuerdo ahora quién lo sacó y quién no. Sé que hay algunos que lo sacaron y otros no. Bien, tuviste que buscar datos, ¿no? Sí. Bien, ¿qué datos buscaste, Tadeo? Y a ver. ¿Los tenés a mano ahí? No, ahora los busco y te digo. Entro Dale, al archivo de la tarea. dale. Bueno, yo dejo de compartir pantalla y así podemos ir resolviéndolo y viendo qué dificultades tuvieron. Ahora sí los veo a todos de vuelta. La idea era la siguiente. ¿Alguno tiene ahí a mano, puede ir viendo el enunciado? Porque yo cuando dejo de compartir no veo el enunciado. Así me puede ir guiando en el enunciado también. El enunciado decía que tenía... A ver, no sé dónde da el reflejo porque tengo la luz prendida. Por acá les da el reflejo a ustedes, ¿no? Ahí. Si no, no escribo por acá. Escribo de la cámara abajo. Bien. ¿Lo leo? Sí, ¿quién me quiere leer? Acá lo tengo. Dice, se disuelven 2 gramos de sulfato de sodio en 4 moles de agua. Bien. 2 gramos de sulfato de sodio en 2 moles de agua. 4. 4. 4 mol de agua. Sí. Hallar Y la después, concentración de dicha. bien, y después pedía todas las concentraciones. Sí. Bien. Bueno, con esos pocos datos, ¿sí? Hallar todas las concentraciones iba a ser difícil si ustedes no tenían algún dato, ¿sí? Extra. Por eso la consigna les proponía que ustedes buscaran aquellos datos que les parecía que faltaban en el problema. ¿Sí? La idea era buscar el dato correcto, digamos, para optimizar el proceso de resolución. Tadeo, ¿qué datos buscaste? Vos que decías que habías encontrado. Te me quedaste tildado ahí. Se ve que la conexión se te lagueó un poquito. Bueno, no importa. Seguimos. ¿Alguno más buscó datos de los que resolvió? ¿Que me quiera decir qué datos buscó? ¿Camila? Ponete el micrófono. Honestamente no me acuerdo bien qué había tenido que buscar. Había Sí. tenido que buscar ciertas densidades Bien, y principalmente eso. bien. El problema acá está con siempre con los datos de densidad que uno tiene que buscar. Miren, vamos a empezar a resolver, ¿sí? Entre todos, ustedes me van ayudando, al que lo tiene hecho, se va guiando si quiere con lo que tiene hecho, pero la idea es ver y darnos cuenta que este problema tenía como 2 o 3 posibilidades de resolverse por 2 o 3 caminos diferentes. Entonces es probable que no todos los que lo resolvieron, no todos hayan buscado los mismos datos. Vamos a ver, supongamos que yo quiero resolver por orden las concentraciones. Y quiero empezar por molaridad. Entonces, molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto que hay disueltos en un determinado volumen de solución que se expresa en litros. Estas cosas que yo el formuleo, que lo pongo rápido, digamos, es porque lo supongo ya aprendido por parte de ustedes o ya trabajado. Lo que quiero es ir rápido para que ustedes puedan ir detectando qué cosas tenemos como datos y cuáles no. ¿Cuál es el soluto y el solvente de acá? Fácil esa pregunta. Todos me tendrían que responder. El sulfato es el soluto. Bien, el sulfato es el soluto, perfecto. Yo les había dado el nombre y no la fórmula, también para que parte del trabajo sea que ustedes pudieran hacer la fórmula, ¿sí? A partir del nombre. Yo ya la puse directamente como fórmula, pero para algunos debe haber sido por ahí un trabajito extra, ¿sí? Traducir el nombre en fórmula. La idea era que tuvieran la fórmula. Soluto, solvente. Entonces, del dato del soluto, que son 2 gramos,
yo tenía que obtener el número de moles. Para obtener el número de moles de soluto, siempre tengo que hacer número de moles igual a la masa, que en este caso son 2 gramos, dividido la masa molar. La masa molar que la saco sumando los pesos de la tabla. ¿Alguno la tiene calculada ya? ¿Así me la dice? La masa molar del sulfato de sodio, si la tienen a mano. Y si no la calculan, ahí con la tabla periódica y me la dicen. 2 gramos. Eso es la masa. La masa que tengo. Yo les estoy pidiendo el peso molecular, o la masa molar. Porque es lo que tengo que dividir acá. Ah, La masa son 98 2 gramos. ¿Cuánto? 98. 98. ¿Quién respondió? ¿Quién dijo 98? Yo. ¿Lucía? Sí. Bien, 98 gramos mol. Entonces acá va 98 gramos mol. Gramos con gramos se simplifica y el número de moles va a ser 2 sobre 98. ¿Cuánto da eso? 0,02. 0,02 mol. Ya tengo el número de moles de soluto, que es el que necesito poner acá. ¿Sí? Voy a ir marcando referencia. Número de moles del soluto. La cosa ahora es ver el volumen de la solución en litros. Y ahí la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque yo tengo algún dato de la solución. Como solución conformada, ¿tengo algún dato en la consigna? No. Tengo datos de soluto y datos de solvente, pero no tengo datos de solución. Y yo sé que la solución es la suma del soluto más el solvente. Si la solución es la suma del soluto más el solvente, acá tengo otro problema más. Los datos del solvente los tengo en unidad mol y los datos del soluto los tengo en unidad gramo. Así que tampoco los puedo sumar. ¿Sí? Porque recuerden que para sumar tengo que tener las variables en la misma unidad. Entonces, si esto lo paso a mol, que ya lo hice, bueno, podría sumar moles con moles. Eso sería una de las posibilidades. Pero sumar moles de sulfato de sodio con moles de agua me daría nada más que el dato de los moles totales. Pero con los moles totales no hago nada respecto del volumen de la solución. En cambio, si yo pasara esto a gramos, ¿sí? Si yo convirtiera los 4 moles de agua a gramos, que es una unidad de masa, podría sumar la cantidad de gramos de solvente con la cantidad de gramos de soluto. Y si sumo la masa del solvente con la masa del soluto, me da la masa de la solución. Y una vez teniendo la masa de la solución, si yo pudiera saber la densidad de la solución, ¿sí? Podría convertir la masa de la solución en volumen de la solución. Eso sería un camino para ir llegando al volumen de la solución. ¿Hasta ahí me van siguiendo o se pierden? ¿Me siguieron? Manito, hágame, pues no sé si están perdidos, están dormidos, están soñando, no sé. ¿Me entienden hasta ahí? Bien, perfecto. El problema de ese camino de resolución es que difícilmente ustedes puedan ir a buscar en alguna tabla, en internet, en un libro, la densidad de una solución que está conformada exactamente por 2 gramos de sulfato de sodio y 4 moles de agua. No va a figurar, porque no figuran todas las proporciones de todas las soluciones posibles, ¿sí? en internet o en ningún libro.
Entonces, ¿cuál es el otro camino que deberían haber tomado? Les estoy mostrando todos los caminos posibles, cuáles se pueden seguir y cuáles no. El otro camino es decir, bueno, si tengo la masa del sulfato de sodio y encontrar en algún lado el dato de densidad del sulfato de sodio, podría pasar de masa a volumen. Podría transformar a través de la densidad del sulfato de sodio esto en volumen. Para eso necesito la densidad del sulfato. Un dato que tendría que buscar. Y por otro lado, pasando esto a gramos y luego de gramos a volumen, con la densidad del agua, obtendría finalmente el volumen del agua y el volumen del sulfato. Y si lo sumo, tengo el volumen de la solución. Pero ahí necesitaría dos datos que buscar. Tengo que buscar la densidad del agua, que ustedes ya saben, la usamos siempre, es 1, en ese caso es fácil. Densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro o sobre centímetro cúbico. Y entonces el dato que me faltaría buscar es la densidad del sulfato de sodio en algún lado. ¿Alguno la buscó la densidad del sulfato de sodio? ¿Alguno de los que resolvió? Profe, yo lo había hecho con la densidad de los moles de agua nada más. ¿Cómo con los moles de agua? A ver, contame. O sea, pasé los 4 moles de agua, puse 1 mol 18 gramos, 4 Sí. moles 72 gramos, y lo pasás con la densidad y me da 0,072 litros. Eso te dio el Entonces me volumen. queda, Bien, sí, eso te dio el volumen, pero es eso, el volumen de agua. sí, abajo me quedó eso. O sea, Claro, pero M igual, sí, eso es solo el volumen de agua, ¿me entendés? sí. No es el volumen de la solución, porque a la solución, ¿qué le falta? Ah, ah, El La sulfato. cuestión es que los volúmenes, la cuestión es que los sí, volúmenes no son sumatorios. Y ahí es donde te caga toda la cosa. ¿Cómo, no sé. Camila? La No cuestión es entendí. que el volumen del soluto y el volumen del solvente no se pueden sumar. Es algo ¿Por qué no que se pueden para sumar? sacar el de la solución. No, a ver, si uno dice que el volumen de la solución va a ser el volumen del solvente más el del soluto, no es así. Al menos por lo que yo tengo entendido. No te sigo la pregunta, la respuesta se me está haciendo. Hay veces, a ver si entiendo lo que me querés decir. Hay veces que cuando mezclas los volúmenes, ¿sí? de solvente y soluto, cuando se mezclan, el volumen de la solución no es la exacta suma de ambos volúmenes, ¿sí? Eso ocurre en algunas soluciones, ¿sí? Son muchas, pero ocurre. Pero en este tipo de ejercicio todavía eso no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? En el proceso de la mezcla, cuando se mezcla un soluto con un solvente, ¿sí? La suma no es exactamente aditiva. No es exactamente la suma del solvente y la suma del soluto dan exactamente la suma de la solución. Hay un pequeño cambio, ¿sí? Pero eso, en este caso, no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Es una, digamos, una vuelta de rosca bastante más profunda en cuanto a la mezcla de soluciones. Acá, por ahora, lo único que yo pretendo es que ustedes entiendan que si tengo el volumen del soluto y el volumen del solvente y el volumen del soluto y lo sumo, obtengo volumen de la solución. Lo que hizo Tadeo también es una aproximación. Dijo, si pongo como volumen de la solución solo el volumen de agua, a veces eso se puede hacer porque se supone que el agregar 2 gramos de un soluto sólido a una cantidad de agua no le modifica mucho el volumen a la solución. Pero igual es una aproximación, no es un cálculo exacto. Conceptualmente, todos tienen que tener en cuenta que cuando yo hago una mezcla, la suma del volumen del soluto y el volumen del solvente es el volumen de la solución. Por eso en este caso, lo que había hecho Tadeo, hasta acá estaba bien, pero le faltaba, ¿sí?
agregar el volumen del soluto. Ustedes piensen que si yo tengo un vaso de agua, y a ese vaso de agua le agrego una cucharada, supónganse que lo tengo al ras, al borde del vaso de agua, y le agrego una cucharadita de sal, ese vaso se me derrama, si está al borde. Y se derrama precisamente porque el volumen agregado de soluto, ¿sí?, hace que el volumen de la solución crezca. Entonces, sí incide el volumen del soluto. Y incide cada vez más mientras mayor es la masa. Si en vez de haber agregado 2 gramos de sulfato de sodio, yo hubiera agregado 5 o 10, ¿sí?, muchísimo más se hubiera aumentado el volumen de la solución. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá era que el dato que faltaba era el dato de la densidad del sulfato de sodio. Cuando encuentran el dato de la densidad del sulfato de sodio, bueno, tienen que seguir este camino. Pasar 2 gramos, ¿sí?, a través de la densidad a volumen. No voy a hacer el cálculo acá, porque yo ya supongo que a esta altura el dato de densidad para pasar de masa a volumen lo pueden manejar. Recuerden que densidad es masa sobre volumen. Si yo tengo el dato de la masa y quiero conocer el volumen, si tengo este dato y este dato, entonces paso esto acá y esto acá. El volumen será la masa dividido la densidad. Teniendo los dos datos, masa dividido densidad me da volumen. O sea que si ustedes iban a internet y buscaban la densidad del sulfato de sodio, podían pasar de masa a volumen. Tenían el volumen del soluto, de acá sacaban el volumen del solvente, y entonces el volumen de la solución lo tomaban como volumen de soluto más volumen de solvente. Este volumen de la solución es el que va acá, expresado en litros. A ustedes probablemente este volumen les iba a dar en mililitros, ustedes lo tienen que poner en litros. Y una vez que tienen el volumen en litros y habían sacado los moles, dividían y obtenían la molaridad. Cálculo de molaridad, que era el primero, necesitaban un solo dato extra, la densidad del sulfato de sodio. ¿Sí? Que la buscan y la pueden encontrar fácilmente en internet o si tienen algún libro o manual de química. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entendió eso? Tadeo, ¿entendiste lo que te faltó? Sí, tengo que hacerla, o sea, con el sulfato hacer la densidad. Me faltó. Claro, te faltó Dice eso. con el agua, me falta el sulfato. Sí, me falta eso. Bien. Bueno, la segunda concentración que les pedía era molalidad. Borro esto. La segunda concentración era molalidad. ¿Qué me dice lo que era molalidad? La definición. Ah, acá no ven, acá arriba, ¿no? Vamos abajo. ¿Cómo era molalidad? A ver. La fórmula. Número de moles de soluto sobre masa de solvente. Número de moles de soluto sobre la masa del solvente expresada en kilogramos. Kilogramos. Bien. Número de moles de soluto ya lo tenía. Lo habíamos sacado en el punto anterior. Y la masa del solvente en kilogramos, si ustedes tenían la masa del solvente que habían sacado antes en gramos, la pasan a kilogramos. Del punto anterior ya tenía todo. Acá no necesitaba ningún dato extra. Entonces,
esto también lo podía tener. La molalidad la podían sacar. Sigo. Fracción molar. ¿Cómo era fracción molar? La fórmula. Número de moles del soluto y va sobre el número de moles totales. Bien, número de moles del soluto sobre el número de moles totales del soluto y del solvente. Soluto y solvente. Bueno, también ya lo tenía. Esto lo tenía, el número de moles del soluto lo tenía, y el número de moles del solvente me lo daba la consigna, me decía 4 moles. Ya está. Acá no había que hacer nada. No necesitaba ningún dato extra. Fíjense que el único dato que hemos usado hasta ahora ha sido buscar la densidad del sulfato de sodio. Y ppm, Miligramos. ¿cómo era ppm? Yo busqué y me aparecieron varias, pero usé masa del soluto en miligramos y masa del solvente en kilos. Bien. Esa definición que vos hiciste, Victoria, es la que está en el video de la explicación de ppm. Miligramos por cada litro. Entonces pone masa de soluto. Pero Sí. al final lo había hecho sobre los miligramos del soluto, sobre los miligramos sobre los kilogramos de la solución, no del solvente. Ah, perdón, sí, es sobre la solución. Sí, Sí, yo no me confundí. Solución. Sí, solución. Pensé que había dicho solución, Victoria. Y dijo solvente, pero era solución. Ah. Miligramos del soluto sobre la masa de la solución expresada en kilogramos. Bueno, acá también. La masa del soluto es un dato del problema. Ya está. 2 gramos. Y la masa de la solución es la del soluto más la del solvente. La del soluto ya la tenían, en gramos la pasan a kilogramos, y la del solvente también. Ya la habían pasado a kilogramos acá, en molalidad. O sea que este dato también lo tenían. Así que solamente buscando la densidad del sulfato de sodio para el primer cálculo de molaridad, podían resolver todos los puntos. ¿Sí? Pero había que pensarlo un poco. Yo entiendo que por ahí, como el tema era nuevo y por ahí era rebuscado pensarla, porque había como distintas formas o distintos caminos, muchos de ustedes se podían trabar. De hecho, algunos de ustedes en la entrega de la tarea me demostraron que o que se trabaron, o que no lo hicieron, o que les resultó dificultoso. Por eso, ¿sí? se lo presento y se los explico acá. Lo que les voy a proponer es aquellos que ahora se dan cuenta que hicieron algo mal en ese último punto, ¿sí? Lo pueden volver a rehacer y me lo pueden volver a mandar, ¿sí? Si quieren, pero para mandármelo y que yo los habilite de vuelta a subirlo, avísenme por un mensaje privado. ¿Sí? Profe, te quiero mandar de vuelta el último punto, o si en esto se dan cuenta que tuvieron algún error en los puntos anteriores, también. Si los quieren rever, me mandan por mensaje privado, yo los habilito y los vuelven a subir. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Una última cosa, antes de terminar, es que a partir de ahora vamos a empezar con algo que se llama, un tema que se llama propiedades coligativas. Se los estoy diciendo porque en breve les voy a poner material para que trabajen. Las propiedades coligativas son propiedades de las soluciones. Las soluciones tienen algunas propiedades, ¿sí?, que se les modifican, que dependen de la concentración del soluto que tienen disuelto. Por eso es que aprendimos las unidades de concentración y cómo trabajarlas. A medida que la concentración de un soluto se modifica, las propiedades de una solución también se modifican. Por ejemplo, como para que vayan entrando un poquito en tema.
Si ustedes tienen, si ustedes tienen una solución, supónganse que tienen agua pura, totalmente pura, y la hierven a presión atmosférica normal, 1 atmósfera. ¿A cuánto hierve el agua? Eso lo saben. A los 100 grados. A 100, a los 100. 100 grados. 100 grados. Bueno, ¿saben qué pasa? Si ustedes le disuelven soluto, por ejemplo, sal, ¿sí? a un recipiente con agua pura, el agua hierve a mayor temperatura. Cuando ustedes ponen a hervir el agua para los fideos y le ponen sal, el agua cuando hierve no hierve a 100 grados, hierve más arriba. Eso es una propiedad que se modifica, ¿sí? por el agregado de soluto. Así como, después les voy a explicar bien cómo sucede, les voy a subir una clase al respecto, pero les lo estoy introduciendo. Así como cuando la temperatura de ebullición aumenta por el agregado de un soluto, también sucede que la temperatura de fusión de cualquier solvente disminuye por el agregado de un soluto. Entonces, por ejemplo, el agua, en vez de congelarse a presión normal a 0 grados, ¿sí? el punto de fusión, se congela a menor temperatura, por debajo, temperatura bajo cero, ¿sí? cuando le agrego un soluto. Es por eso que si alguno alguna vez ha viajado por las rutas en el sur, ¿sí? o conoce a alguien que vive en el sur, sabrán que a las rutas les echan sal. ¿Sí? Pasa un camión que les echa sal, ¿para qué? Para que no se forme el hielo a 0 grados, sino que tarde más en formarse el hielo a temperaturas más bajas, entonces no resbala la ruta. Por eso los camiones pasan tirando sal sobre la ruta. Es una de las propiedades coligativas. ¿Sí? El agregado de un soluto a la solución hace que el agua disminuya su punto de fusión. A esa disminución del punto de fusión se le llama descenso del punto de fusión. Y al aumento del punto de ebullición se le llama ascenso ebulloscópico. No hace falta que copien nada ni que tomen ningún apunte, porque todo esto es lo que vamos a trabajar ahora en breve. Esas son 2 de las propiedades coligativas que van a aprender. Y van a aprender una más, ¿sí? que luego se las voy a adelantar. Pero es importante que manejen bien las unidades de concentración. Si ustedes no manejan bien las unidades de concentración, tanto el tema que viene, que son propiedades coligativas, como el tema que les sigue, que son equilibrios químicos en solución, que es un tema un poco más complejo, ¿sí? no lo pueden abordar eficazmente si no dominan las concentraciones. Bien. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que buscaran unas etiquetas de agua? ¿Se acuerdan? Que Cristal me mostró una que tenía ahí. La composición química de las etiquetas de agua mineral. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, se acuerdan. Bueno, el que se dice que no se acuerda lo hace ahora. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Como tarea, no va a estar subida este pedido de tarea al campus, ¿sí? pero se los pido a ustedes, ¿sí? y después les pido que lo suban al campus en el lugar donde voy a habilitar. Les pido que agarren la composición de un agua mineral cualquiera, ¿sí? la que tengan, la pueden buscar en internet si está la tabla de composiciones, y comparar la cantidad de sodios como iones, concentración de sodio más, en un agua mineral, en el agua potable, según el Código Alimentario Argentino, que les pedí que buscaran, ¿sí? y en el agua de mar. Quiero que busquen las 3, comparen las 3, y las 3 las expresen en ppm, no sé en qué unidades van a estar informadas, a donde ustedes busquen, ¿sí? pero que las 3 las transformen en ppm, y que las 3 las transformen en molaridad. ¿Sí? ¿Va a repetir las 3?
que busquen en un agua mineral cualquiera, ¿sí? la composición química, ¿sí? y en particular del sodio, en un agua mineral, en el agua de mar y en el agua potable según el Código Alimentario Argentino. Que las tres las pasen a ppm y también las tres las pasen a molaridad. Cuando tengan esos datos, ¿sí? yo después les voy a subir o les voy a dejar un espacio para que lo puedan subir al campus esa comparativa. Y con esa comparativa, más adelante vamos a hacer un trabajo. ¿Sí? Esta consigna no va a estar subida al campus, avísenle a sus compañeros, ¿sí? pero es una consigna más de trabajo, ¿sí? que la doy por acá. Y el resto de las consignas, ahora sí,